Bueno, hola, vamos a resolver entonces algunos ejercicios variados. Bien, el primero me dice esto, despejar la inecuación, luego representar la solución en la recta numérica y escribir los intervalos solución. Y la inecuación que me dan es la siguiente. Esperen que vamos a usar negro, ahí está. 3x más 6 esto mayor o igual que 18. Entonces, vamos a repasar un poco la propiedad o la idea de inecuación, por así decirlo. Supongamos que tengo el módulo de x mayor a a. Bueno, lo que me está diciendo esto, recordemos que el módulo lo que me decía es la distancia que hay de algo al cero. Entonces, si yo tengo acá el cero, lo que me está diciendo es que, bueno, esto que tengo acá está a distancia mayor que a del cero. Es decir, si acá tengo a y acá tengo a menos a, entonces yo digo, bueno, a ver, me está diciendo que está a distancia mayor. Quiere decir que van a ser todos los valores que están para allá, porque mayor que a, pero también mayor que menos a. Perdón, menor que menos a en este caso. ¿Por qué? Porque de acá al cero, tanto en a como en menos a, la distancia es a. Entonces, justo acá, en a y en menos a, la distancia es exacta. O sea, es justo a. Entonces, como me dicen que está a distancia mayor, todos los que están para allá y todos los que están para allá. Entonces, de acá sale que, entonces, x va a tener que ser mayor que a, puede ser mayor que a para acá, o x tiene que ser menor que menos a, para allá, menores, ¿sí? Bien, y en el caso que yo tenga el módulo de x menor que a, es decir, me están pidiendo, yo tengo acá el 0, a y menos a, que son los dos valores que están a distancia a del 0, pero ahora me piden todos los valores que estén a menor distancia que a, o sea, para allá, pero a su vez para allá. Entonces acá ya hablo de una intersección, porque, digamos, si yo, a ver, vamos a borrar esto, ahí está. Si yo digo, bueno, todos los que están para allá, me voy para allá, para allá. Y ahora todos los que están para allá. Bueno, estos que están por acá afuera, ¿sí? Esperen que voy a agarrar con el amarillo acá. Todos estos que están por acá afuera y estos que están por acá afuera no me sirven, porque no están a distancia menor que a. Entonces acá tengo que usar una intersección para que me queden solo los de adentro. Entonces esto me dice que x tiene que ser menor a y, ahí está la intersección, x mayor que menos a. Bien, ahora entonces, siguiendo digamos con esta idea, vamos a resolver esto. Entonces, acá es x, o sea, en la propiedad que puse digo módulo de x, de algo. Bueno, ese algo en este caso es 3x más 6. Y me dice mayor o igual, cuando es igual digo, acá la propiedad esta vale para mayor o mayor o igual, digamos, es lo mismo. Cuando me es igual entonces, mayor me dice, o sea que estoy en este primer caso. Bueno, vamos a decir esto entonces, que 3x más 6 es mayor o igual que 18, acá estaría poniendo esto, x mayor que a, o que 3x más 6 es menor o igual en este caso que menos 18. O sea, estoy en este caso menor que menos a. Y bueno, y acá empiezo a resolver. A ver, 3x va a ser mayor o igual que el 6 resto 6. Entonces me queda 18 menos 6, 12. O, y acá lo mismo, 3x, pero acá menor o igual, pero acá tengo resto 6, me queda menos 18, menos 6, menos 24. Y ahora divido por 3, 12 dividido 3, 4. O, y acá divido por 3, menos 24 dividido 3, menos 8.
Bien, ya que tengo esto, acá ya llegué como a las soluciones. Ahora bien, dice, representar la solución en la recta numérica. Bueno, a ver, ¿qué sería en la recta numérica? Si yo tengo acá mi recta numérica, acá tengo el 0, voy a poner el menos 8, el menos 8 está por acá. No lo estoy haciendo a escala, ¿no? Pero es para tener la idea. Y me dice, mayor o igual que 4, con corchete, porque estoy incluyéndolo al 4, es de igual. Mayores, todo para allá. O menor o igual que menos 8. Entonces, acá, para allá, todos los menores que menos 8. Entonces, todas las soluciones, los x que yo agarre, que sean mayor que 4 o menor o igual que menos 8, ¿sí? Mayor o igual que 4, menor o igual que menos 8, van a cumplir que esta expresión que tengo acá dentro sea mayor o igual que 18. Y ahora, si tengo que escribir los intervalos solución, los escribo de la siguiente manera. Si son los menores que menos 8, quiere decir que vengo del menos infinito hasta el menos 8, con corchete. Unión 1, los resultados de este lado, o sea, de 4 incluido a más infinito. Bien, el siguiente ejercicio me dice, sin calculadora y usando propiedades, resolver logaritmo en base 5 de 500, pero sabiendo que el logaritmo en base 5 de 2 vale 0,430. Bien, acá lo que vamos a usar, la propiedad principal que vamos a usar del logaritmo es la siguiente. Si yo tengo logaritmo, no importa la base, ¿no? O sea, en cualquier base, vamos a poner base A, de x por y, esto es lo mismo que el logaritmo en la base A de x más el logaritmo en la base A, o sea, en la misma base de y. O sea, el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos calculando por separado cada uno de los, digamos, los términos que tengo en la multiplicación, ¿sí? Dentro del argumento del logaritmo. Entonces, ahora bien, yo usando esto yo digo, bueno, pero a ver, ¿dónde tengo acá la multiplicación? Tengo que calcular logaritmo de 500. Bueno, para eso vamos a agarrar y vamos a hacer la descomposición del número. Es decir, vamos a descomponer al 500. ¿Para qué lo descompongo? Porque si yo descompongo a un número en sus factores primos, yo voy a poder a ese número factorizarlo, es decir, escribirlo como una multiplicación. Entonces, si yo descompongo esto, digo, bueno, lo divido por 2, me da 250. Si lo vuelvo a dividir por 2, me da 125. Ahora este ya por 2 no lo puedo dividir, por 3 tampoco, lo divido por 5. Esto me da 25, si lo vuelvo a dividir por 5 me da 5, si lo vuelvo a dividir por 5 me da 1 y ahí termina. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo al 500 lo puedo escribir como 2 por 2 por 5 por 5 por 5. Entonces, me vengo acá y digo, bueno, a ver, en vez de calcular el logaritmo en base 5 de 500, voy a calcular el logaritmo en base 5 de 2 por 2 por 5 por 5 por 5. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el 500 lo puedo escribir justamente como 2 por 2 por 5 por 5 por 5. Entonces, ahora al tener esto ya tengo acá para usar esta propiedad. Que entonces si tengo multiplicando cosas, bueno, va a ser lo mismo que hacer la suma de cada uno, ¿no? Por separado. Entonces esto me va a quedar logaritmo en base 5 de 2 más logaritmo en base 5 de 2 más logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de 5. Bueno, otra de las propiedades que también tenemos que usar acá es la siguiente. Yo tengo el logaritmo en base A de A, esto me da 1. Entonces, usando estas dos propiedades, entonces me va a quedar logaritmo en base 5 de 2. Esto el ejercicio ya me da el dato que vale 0,430. Más lo mismo, 0,430. Más, y usando esta propiedad, esto es 1, 1 y 1. O sea, 1 más 1 más 1. Sumando todo esto, llego a que entonces el resultado va a ser 3,86. Y ahí resolví el logaritmo, pero usando propiedades nada más y no la calculadora. Bueno, el siguiente ejercicio me piden obtener las raíces o calcular las raíces de este polinomio, ¿sí? O de esta función, digo, vamos a tomarlo como función porque después me piden también graficarlo. Usando Ruffini. Bien,
acá una pequeña aclaración. Digo, cuando uno dice usando Ruffini, en realidad entran en juego también otros teoremas, como el teorema del resto, ¿sí? Y también, en parte, el teorema de Gauss, ¿sí? Que el teorema de Gauss, recuerden que me dice que las posibles raíces o soluciones de este polinomio, digamos, igualado a cero, ¿no? Serían las raíces, están o salen de hacer la división entre los divisores del término independiente dividido los divisores del término principal. En este caso, como el término principal es 1, bueno, salen directamente de los divisores del término independiente, ¿sí? Entonces, y del teorema del resto, que me dice que yo el resto de hacer un polinomio dividido, digamos, algo, ¿sí? Otro polinomio, por ejemplo, eh, a ver, no otro polinomio en sí, sino, digamos, un binomio, ¿sí? Digamos, yo tengo este polinomio, ponele, y bueno, lo quiero dividir por, no sé, x menos 4. Bueno, el resto de dividir eso es lo mismo que evaluarlo en 4, ¿sí? Entonces, ese es otra de las propiedades o de los teoremas también que se involucran en esto. Pero bueno, al usar Ruffini lo que uno diría es hacer esto. A ver, yo primero tengo que escribir este polinomio completo y ordenado. Ordenado está, me falta completarlo. Entonces, completarlo sería... vamos a escribir con negro. Ahí está. X cuarto. X cuarta, perdón. Bueno, no tengo el X al cubo, entonces lo completo. Más 0x cubo. Menos 13x cuadrado, que sería el que sigue. No tengo el X, digamos el término lineal, el X a la 1. Entonces sería más 0 por X. Más 36. Bien, ¿y qué hace uno en Ruffini? Bueno, en Ruffini uno va dividiendo, ¿sí? Dividiendo, eh, acá poniendo un número. Y este número la idea es, va a ser raíz o solución si cuando yo, usando Ruffini con el número que yo pongo acá, me da resto acá 0. Entonces, si yo llego al resto 0 acá, quiere decir que este número que yo puse acá va a ser la solución o una raíz de este polinomio. Bueno, como dijimos, ahora es fácil cuando yo ya tengo el número acá, porque listo, lo uso y entonces Ruffini, además de calcularme o decirme que es una solución, también me da un polinomio con un grado menor para que yo pueda seguir factorizando el polinomio. Pero bueno, más allá de eso, como ahora no sé qué número va a ir acá, uno va probando con en este caso, como el término principal es 1, con los divisores de 36. Entonces, yo digo, bueno, a ver, ¿quiénes son los divisores de 36? Bueno, a ver, más menos 1, ¿sí? Porque lo puedo dividir por más o menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 9, ¿sí? Más menos 18 y más menos 36, ¿no? Sí mismo, digamos. Bueno, y uno acá empieza a probar. O sea, hay que empezar a probar. Bueno, agarro el 1, el menos 1. Entonces, por ejemplo, agarro el 1 acá. ¿Qué hace uno acá? Bueno, escribe los términos, o sea, los coeficientes que acompañan a las variables, ¿no? Entonces acá el x a la cuarta lo acompaña el 1, el 0, el menos 13, el 0 y el 36. Entonces, ¿qué hacía uno? Bueno, este baja directo, ahí. Ahora se hace 1 por 1, digamos, multiplico esto, ¿no? Este por este, 1 y lo pongo acá. Y ahora esto lo sumo. 0 más 1, 1. Y ahora hago 1 por 1, 1. Esto lo sumo. Menos 13 más 1, menos 12. Menos 12 por 1, menos 12. 0 más menos 12, menos 12. Y menos 12 por 1, menos 12. Y cuando sumo esto, esto me termina dando 24. ¿Qué pasó acá? No me dio 0. Entonces, como no me dio 0, esta no es una solución. El 1 no es una raíz. Entonces tengo que seguir probando. Bueno, a ver. Sigamos probando. Acá tengo el término 1, 0, menos 13, 0 y 36. Vamos a probar, por ejemplo, con el menos 2. A ver, vamos a cambiar ya. Vamos a pasar acá, el menos 2. A ver si con este es. Entonces, bajo el 1. 1 por menos 2, menos 2. 0 más menos 2, menos 2. Menos 2 por menos 2, 4. Menos 13 más 4,
menos 9. Menos 9 por menos 2, 18. 0 más 18, 18. 18 por menos 2, menos 36. Y acá, 36 menos 36, 0. Listo, llegué a resto 0, entonces, vamos a ponerlo con verde. Menos 2 ya es una raíz. Bien, ahora, ¿cómo sigo yo aplicando Ruffini? La idea siempre uno aplica Ruffini porque, a ver, ahora ¿qué me queda acá? Esto que me quedó acá me da una de las partes uno de los factores de mi factorización. Es decir, ahora de acá yo saco que me queda este polinomio, digamos. Si era grado 4, yo con Ruffini le bajo un grado ahora. Entonces me queda 1 por x al cubo, le bajé un grado. Y así lo sigo ordenado y completo como me aparece ahí. Ahora seguiría x cuadrado y acá está el menos 2. Entonces me quedaría menos 2x cuadrado. Después sigue el menos 9 y después el x cuadrado viene el x. Y el 18 sería el término independiente. Entonces ahora me quedó este polinomio. Entonces voy a volver a aplicar Ruffini con ese polinomio, ¿sí? Uno lo que hace en realidad, digo, cuando uno lo que le interesa en realidad es buscar las raíces. Por ejemplo, bueno, acá todavía puedo aplicar Ruffini, digamos, me serviría quizás aplicar Ruffini una vez más. Pero cuando ya, por ejemplo, me queda una cuadrática, por un polinomio de grado 2, yo puedo ahí, por ejemplo, completar cuadrados, usar la diferencia de cuadrados, completar cuadrados, usar la fórmula resolvente, ¿no? Algunas de esas herramientas que ya me permite calcular directamente las soluciones. Pero bueno, como la idea del ejercicio es usando Ruffini, vamos a dar, por ahora ya encontramos acá, menos 2, es una de las raíces. Ahora vamos a agarrar este polinomio que me está quedando ahora y le vamos a volver a aplicar Ruffini. Bueno, tenemos el polinomio, volvemos a aplicar Ruffini, escribimos los términos, ¿no? Acá tengo el 1, el menos 2, el menos 9, el 18. ¿Sí? Fíjense que, a ver, si vuelvo para atrás, ¿no? 1, menos 2, menos 9, 18. O sea, es como seguir aplicándole a eso. Ahora vamos a empezar a hacerlo así para resumirlo más todavía. Pero digo, son los mismos términos, obviamente. Y bueno, aplicamos, acá siempre el término principal va a ser el 1 en este caso, entonces me voy a fijar los divisores del 18. Entonces digo, bueno, a ver, divisores del 18. ¿Quiénes son los divisores del 18? Bueno, a ver, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6, más menos 9 y más menos 18. Bueno, lo mismo, a ver, empiezo a probar, por ejemplo, pruebo con el 1. Acá baja el 1, 1 por 1, 1, menos 2 más 1, menos 1, menos 1 por 1, menos 1, menos 9 más menos 1, menos 10, menos 10 por 1, menos 10, 18, menos 10, 8. Entonces, error, no me da 0, entonces el 1 lo descarto ya como solución, o como raíz. Bien, uno seguiría probando, ¿sí? Entonces vamos directamente ahora al que me da, digamos, para obviamente ahorrar tiempo. Vamos con el 2. Entonces tengo 1, menos 2, menos 9 y más 18. Entonces, baja el 1. 1 por 2, 2. Menos 2 más 2, 0. 0 por 2, 0. Menos 9 más 0, menos 9. Menos 9 por 2, menos 18. 18 menos 18, 0. Correcto. Entonces, encerramos con verde. El 2 es otra raíz. Bueno, acá, fijémonos que qué polinomio me queda acá. Si era grado 3, ahora me queda grado 2. Entonces tengo x cuadrado, bueno, más 0x menos 9. Ahora me queda este. Entonces, vamos a resolver ahora Ruffini con ese. Entonces tengo x cuadrado más 0x, vamos a completarlo, menos 9. Entonces digo, bueno, a ver, acá tengo el 1, 0, menos 9. Me fijo los divisores del 9. Entonces tengo más menos 1, más menos 3, más menos 9, ¿sí? Directamente. A ver, eso es lo que yo les decía, digo, acá, por ejemplo, yo ya puedo calcular directamente, esto lo hago aparte, ¿no? Tengo x cuadrado menos 9, lo igualo a 0, entonces me queda x cuadrado igual a 9, y acá saco que x va a ser igual a más menos la raíz de 9, que es 3. Y acá saqué las dos soluciones, 3 y menos 3. ¿Sí? Pero bueno, la idea es usar Ruffini.
Pero bueno, ya que hicimos esta demostración acá, vamos a ver que 3 y menos 3 son las soluciones, entonces voy a usar el 3, por ejemplo. 3. Bajo 1. 1 por 3, 3. 0 más 3, 3. 3 por 3, 9. Menos 9 más 9, 0. Listo, da correcto, entonces 3 es solución. Y ahora acá que me sobró, era grado 2, ahora me queda grado 1, o sea que me queda x más 3 acá. Voy a usar Ruffin de nuevo acá, x más 3, o sea que tengo 1 y acá tengo 3. Y bueno, los divisores del 3 es más menos 3, más menos 3 y más menos 1. Bueno, vamos a usar el menos 3, ya que sabemos que las soluciones que faltaban eran el 3 y el menos 3. Ya acá conseguimos el 3, entonces usamos acá el menos 3. Baja el 1, 1 por menos 3, y acá restó 0. Entonces el menos 3 era otra de las soluciones, ¿sí? Bien, y ahora que ya calculé las 4, o sea, las soluciones, ¿quiénes son? Bueno, me quedo con verde. Era menos 3, menos 2, 2 y 3. Y me pide hacer un gráfico aproximado. Bueno, a ver. Acá obviamente dependerá de muchas cosas. Digo, así nomás con solo las soluciones de las raíces uno no puede hacer un gráfico muy parecido, similar al verdadero. Pero bueno, el aproximado sería, a ver, yo tengo, vamos a dibujar los ejes. Digamos, tengo, ahí está, mi eje X, mi eje Y. Y bueno, tengo, a ver, vamos a poner acá, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Entonces digo, bueno, a ver, ¿quiénes eran las raíces? Menos 3, menos 2, 2 y 3. O sea, menos 3, o sea que va a pasar por acá el dibujo. Menos 2, o sea, menos 3. Menos 2, va a pasar por acá. 2 y 3, o sea, va a pasar por acá y va a pasar por acá. Y entonces uno dice, bueno, a ver, pero ¿de dónde viene el dibujo? Bueno, a ver, una función polinómica, entonces vamos a ver qué pasa del lado izquierdo del menos 3. Y lo que yo puedo hacer es agarrar y hacer f de menos 4, por ejemplo. O sea, evaluar en menos 4 a ver qué me da. Entonces vengo acá, ¿no? Al polinomio original y reemplazo x por menos 4 y calculo. Bueno, haciendo las cuentas, voy a ver que voy a llegar a que esto me da positivo. ¿Qué quiere decir que me da positivo? O sea, la imagen me da positiva quiere decir que el dibujo viene por acá arriba. O sea, en este pedazo de intervalo me da positivo. O sea, el dibujo viene por arriba. Lo voy a poner con rojo, que me va dando, y después con verde hago el gráfico aproximado. Ahora tendremos que analizar acá, en este pedacito. En menos 2,5 por él. Entonces haría f de menos 2,5, por ejemplo. Bueno, si reemplazo en la fórmula voy a ver que me da negativo. Entonces, esto me va a dar por acá abajo. Negativo, o sea, el dibujo va a estar por abajo. Ahora hago de menos 2 a 2. Por ejemplo, puedo hacer f en 0. Y esto me da positivo. F en 0 acá, creo que 36 me da, o sea, se va muy arriba, ¿no? Pero bueno, en este tramo está por arriba, me da positivo. Si ahora hago f de 2,5, voy a ver que esto me da negativo. Entonces está por acá. Y si hago f de 4, por ejemplo, me da positivo. Entonces en esta parte el gráfico está por arriba. Bueno, entonces ahora que ya tenemos la idea más o menos, podemos decir que como en esta parte viene de arriba el dibujo es positivo, va a ser algo así. Acá es negativo, entonces puede hacer algo así y volver a subir para volver a pasar acá por la raíz. Acá va, bueno, muy arriba se iba, ¿no? Porque en 0 me da 36, entonces va por allá. Acá vuelve a bajar. Y acá vuelve a subir y vuelve a pasar acá y acá ya se va para arriba porque es positivo. Entonces más o menos el gráfico aproximado sería así. ¿Sí? Te invito a que lo puedas hacer de última, usar una aplicación como GeoGebra y graficar la función para que veas exactamente cómo es el gráfico. Pero bueno, más o menos el gráfico aproximado sería este. Bueno, el siguiente ejercicio dice calcular perímetro y área de un cuadrilátero rectángulo cuya diagonal mide raíz de 15 y la altura raíz de 5. Entonces, primero, bueno, preguntémonos primero qué es un cuadrilátero rectángulo. Entonces, cuadrilátero, figura de 4 lados, rectángulo, ¿sí?
O sea, que tiene, en el caso, por ejemplo, el triángulo rectángulo tiene un ángulo 90, en este caso sería un rectángulo, ¿sí? Básicamente. Entonces, tenemos el rectángulo y me dice, la altura de raíz de 5. Entonces, raíz de 5 es la altura. Y como sabemos, en un rectángulo tiene dos pares de lados iguales. Es decir, este es igual a este y este va a ser igual a este. Pero me da de dato la diagonal. O sea, me dice que la diagonal mide raíz de 15. Entonces, ¿cómo voy a calcular estos lados? Porque para calcular perímetro y área necesito la información de este lado. Bueno, pero acá vemos que me queda un triángulo rectángulo. Entonces vamos a usar ese dato. Bien, triángulo rectángulo, entonces, donde tengo acá raíz de 5 la altura y la diagonal, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, raíz de 15. Y acá voy a usar, bueno, digamos, ¿qué me dice Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa es raíz de 15, o sea, raíz de 15 al cuadrado, va a ser igual a los otros dos catetos al cuadrado cada uno sumando. Es decir, este cateto al cuadrado más este otro cateto, vamos a ponerle x al cuadrado. Bueno, justo este x va a ser justamente este lado que me está faltando. Entonces, raíz de 15 al cuadrado, esto me da 15 y esto me da 5, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo 5 más x cuadrado. Ahora, resto 5, entonces 15 menos 5, 10 x cuadrado, entonces ese lado que me falta es raíz de 10. Bueno, ya encontré este lado entonces. Raíz de 10, raíz de 10. Y me pide calcular perímetro y área. Bueno, perímetro. Perímetro de un rectángulo, si en este caso puedo hacer 2 por este lado más 2 por este lado, o sumo todos los lados. Entonces tengo raíz de 5 más raíz de 5, vamos a ponerlo juntos, más raíz de 10 más raíz de 10. Y esto me da 2 raíz de 5 más 2 raíz de 10. Y ahí sería el perímetro. Y el área, bueno, el área es base por altura. Entonces tengo raíz de 10 por raíz de 5. Por propiedad de raíces puedo hacer raíz de 10 por 5. Entonces, por propiedad de raíces, tengo raíz de 50. Y ahí está el perímetro y el área. Bueno, el siguiente ejercicio me dice resolver el sistema de ecuaciones e indicar el método que se usa. A ver, hay varios métodos para resolver un sistema, ¿sí? Quizás los más conocidos son sustitución, igualación, suma o resta, determinante. Determinantes. Bien. Vamos a resolver este por sustitución e igualación, que son los dos más comunes quizás que se utilizan, ¿sí? Entonces, vamos primero por sustitución. Bueno, como la palabra lo dice, sustitución es sustituir algo por otra cosa. Entonces, lo que se hace en este método es, voy a elegir cualquiera de las dos. Por ejemplo, vamos a llamar esta ecuación 1 y esta ecuación 2. Entonces, voy a agarrar cualquiera de las dos. Por ejemplo, agarro la 1. Y digo, bueno, voy a despejar una variable. Entonces tengo 3x más 2y igual a 18. Despejo x, por ejemplo. Entonces me queda 3x igual a 18 menos 2y. Y ahora divido por 3. Me va a quedar 18 dividido 3. Ay, me quedó como para raro para hacer el 6. Acá. 6 menos 2 dividido 3. O sea, 2 tercios de y. Listo. Acá ya despejé x. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar a esta x y la voy a meter en la ecuación 2. Entonces, la ecuación 2 tengo 2 por x menos 5y igual a menos 7. Entonces va a ser 2 por x, pero x ¿quién es? Es 6 menos 2 tercios de y, menos 5y. Entonces lo único que hice fue, como ven, esto equivale a x, que es como en la ecuación 2 que aparece. Pero la x ya la calculé.
¿Por qué hago esto? Porque bueno, ahora al sustituirla me quedará toda una ecuación en función de y, entonces voy a poder despejar y. Entonces, 2 por 6, 12, menos, bueno, 2 por menos 2 tercios me da menos 4 tercios de i, menos 5i, igual a menos 7. Voy a restar 12 de ambos lados, entonces, y acá hago la suma esta. Menos 4 tercios, menos 5, lo hago al costadito, menos 4 tercios, menos 5, esto me da 3 por menos 5, menos 15, menos 4, menos 19 tercios. Menos 19 tercios de i igual a menos 7 menos 12, o sea, menos 19. Entonces i va a ser igual a menos 19 por 3 sobre menos 19, ¿sí? O sea, este que está multiplicando acá pasa dividiendo. O pasa multiplicando invertida la fracción. Este se me canceló con este, entonces llego a que i es igual a 3. Bueno, pero ahora con este dato, vengo acá a x y reemplazo a i por lo que vale, porque ya la calculé. Entonces me queda 6 menos 2 tercios por 3. Este se me canceló, entonces x va a ser 6 menos 2, 4. Entonces, la solución va a ser 4 en x, 3 en y. Y este es por el método de sustitución. Ahora, ¿cuál sería el otro método más conocido? Es el de igualación. Método de igualación. Bueno, y el método de igualación, justamente como la palabra lo dice, hay que igualar cosas. Pero para igualar cosas tengo que igualar cosas iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la ecuación 1 y de la ecuación 2 voy a despejar la misma variable. Porque tengo que justamente igualar cosas iguales. Entonces, vamos a despejar la x porque ya hicimos el paso de acá de despejar x de la ecuación 1. ¿No? Cuando despejamos x me quedó 6 menos 2 tercios de y. Entonces, 6 menos 2 tercios de y. Ya no ahorramos el paso este porque ya lo hicimos. Ahora vamos de la ecuación 2, que era 2x menos 5y igual a menos 7. 2x menos 5y igual a menos 7. Vamos a despejar x también, la misma variable. Entonces, 2x va a ser igual a menos 7 más 5y. Y entonces x va a ser igual a menos 7 medios más 5 medios de y. Y despejé x. Y entonces ahí es lo que voy a igualar. Si yo sé que x es igual a x, obviamente, bueno, pero voy a escribir las dos formas en que estoy pudiendo escribir a x. Y voy a igualar eso. Por un lado yo puedo decir que x es 6 menos 2 tercios de y. Pero también puedo decir que x es menos 7 medios más 5 medios de y. Y ahora de acá voy a hacer el despeje de la y. Entonces me queda menos 2 tercios de y menos 5 medios de y va a ser igual a menos 7 medios menos 6. Acá hago esta cuenta. Me va a quedar 6 como común denominador. Y arriba me queda 6 dividido 3, 2. Por menos 2, menos 4. Y 6 dividido 2, 3. Por menos 5, menos 15. Menos 4, menos 15, menos 19. Y acá tengo 2 por menos 6, menos 12. Menos 7 me da menos 19 medios. Perdón, acá me olvidé la i. Ahí está. Y entonces i va a ser igual a menos 19 medios. Y esto que pasa dividiendo me va a quedar por 6 sobre menos 19. Se me simplifica esto, entonces i es igual a 6 dividido 2, 3. Y fíjense que llegamos a la misma solución. ¿Y ahora cómo calculo x? Bueno, como x vale esto o x vale esto, agarro y meto este y en cualquiera de los dos. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer con rojo, vamos a meterlo acá. X igual a menos 7 medios más 5 medios por 3, que ahí tengo el y. Entonces x va a ser igual a menos 7 medios más 15 medios. Entonces x va a ser igual a menos 7 más 15, me da 8 sobre 2. Y x igual a 4. Y llegué a la misma solución. Bueno, los siguientes ejercicios son de límites. En este caso tengo el primer límite, un límite con x tendiendo a menos infinito de este polinomio. Bien. Lo que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente. Hay una propiedad que me dice que si yo tengo el límite de un polinomio, esto es equivalente
a ver qué pasa con el término principal. Es decir, a calcular el límite del término principal, es decir, de menos 2x a la quinta. Y listo. ¿Por qué? Porque como el término principal es la potencia más grande, es la que predomina en el polinomio, es la que me va a hablar del crecimiento o decrecimiento de mi función. Es decir, de cuán rápido crece o decrece mi función. A medida que el x se va, ¿no?, a valores muy grandes. O sea, a infinito positivo o infinito negativo. Entonces, puedo calcular esto directamente. Puedo hacer esto directamente, entonces fíjese que acá si yo agarro esto digo, bueno, menos infinito, o sea, el infinito es una noción, ¿no? No es un número, pero sí es la idea de un número grande o muy grande, positivo, o muy chico, negativo. Eh, pero la idea, a ver, más allá de que no sea un número, pero sí es como un número enorme, entonces un número enorme negativo elevado a un exponente impar me va a dar negativo. Entonces como que esto, si lo analizo, esto me tiende a menos infinito. O sea, va a ser un número muy grande, negativo, en este caso. O sea, muy grande en valor absoluto, pero negativo. Y multiplicado por 2, después me lo signo, pero digo, si a un número muy grande lo multiplico por 2, se va mucho más grande todavía. Solo estoy haciendo el doble de ese número. Por ende, todo esto me va a dar infinito. Y ahí sí uso regla de signo. Me dio menos infinito y tengo el menos 2, menos por menos más. Entonces esto me va a dar más infinito. Esa es la forma rápida de calcularlo usando la propiedad esta de que puedo calcular el término principal del polinomio, que es el que predomina. La otra forma también es hacer lo siguiente. Digo, bueno, a ver, que no cambia mucho esto, pero digo, puedo sacar acá un factor, se conoce como factor forzado o factor común, pero a la mayor potencia. Entonces saco x quinta. Entonces, cuando saco este factor me queda menos 2 más 5 sobre x cuadrado menos 1 sobre x cubo. Entonces, ¿qué pasa con los términos cuando x tiende a menos infinito? Bueno, acá esto me tiende a menos 2. Esto acá me tiende a 0 porque tengo 5 sobre infinito. No importa el signo del infinito, pero un número sobre infinito me da 0. ¿Sí? Y esto lo mismo. Esto se me va a 0. Entonces, todo esto de acá arriba, se me está yendo a menos 2. Y esto menos infinito, o sea, un número muy grande, pero una potencia negativo a una potencia impar, esto me da menos infinito. Entonces me queda menos infinito por menos 2 más infinito. Y me da lo mismo. Bueno, y en este límite, primero lo puedo reescribir. Acá la forma de resolver es más un poco intuitivo de ver cómo se comporta cada una de las funciones. Pero bueno, primero lo puedo reescribir, digamos. A esto lo puedo escribir como 3 elevado a la 4x por 3 a la quinta. ¿Sí? Propiedad de potencia, misma base, se suma a los exponentes, entonces lo puedo reescribir así. Y abajo, digamos, tengo el polinomio, en este caso de grado 7. Menos 5. Bien. Ahora, puedo partir primero de la propiedad que me dice que, bueno, yo puedo agarrar y quedarme, o sea, si yo tengo un polinomio, por ejemplo, en el caso de abajo, me puedo quedar solamente con el término principal y analizar qué pasa con el término principal en el límite. Y en teoría todo el polinomio va a terminar comportándose de la misma manera. Por el hecho de que el que domina en el polinomio es el término principal. Entonces, yo abajo me puedo quedar con 5 por x elevado a la 7. Entonces, lo que le ocurra a este término, cuando x tienda a más infinito, es lo que le va a ocurrir al polinomio porque es el término que predomina. ¿Sí? O el término dominante, mejor dicho. Arriba, si yo me pongo a analizar, digo, tengo 3 elevado a la 4x y 3 elevado a la 5. Obviamente que el que está dominando arriba es el 3 elevado a la 4x. Porque, a ver, el x está teniendo infinito, entonces digo, el 4x, eh, ya de por sí, si partimos de la base de tomando x positivo, a partir del x igual a 2, ya está siendo más grande esto. 4 por 2, 8, 4 por 3, 2, o sea, se me va más grande y el 5 vale 5 siempre. Entonces, esto obviamente crece más rápido, ¿sí? O sea, es más grande que el 3 a la quinta. Porque aparte el x está tendiendo a valores a más infinito, entonces esto va a ser siempre más grande. Entonces me puedo quedar con ese término solo. Y lo que tengo que ver acá, la fórmula de resolverlo más que nada, esto es intuitivo y lógico,
Es decir, a ver, primero siempre una función exponencial crece más rápido que una polinómica. ¿Sí? Entonces, una de las formas de verlo esto es decir, bueno, a ver, como lo de arriba me está creciendo más rápido, o sea, crece más rápido que lo de abajo, por más que esto sea un polinomio, pero esto es una exponencial, entonces al tener una potencia, que encima en la potencia justamente está el x, eh, esto va a crecer mucho más rápido que esta función. O sea, si yo hago los dibujos, si yo grafico 3 elevado a la 4x y 5 elevado por x a la 7, voy a ver que el gráfico de la potencia, de la función de, ¿no? de potencia de 3 a la 4x, es más grande siempre que la de abajo. O sea, crece más rápido. Entonces, esto directamente yo voy a decir que me da más infinito. ¿Por qué? Porque, a ver, los dos se están yendo al infinito. Porque esta, obviamente, infinito a la séptima me va a dar, obviamente, súper infinito positivo. Por 5 obviamente, me da más infinito. Y lo de arriba también, porque digo 4 por más infinito me da, pero más infinito. Y 3 elevado a la más infinito, obviamente, me da más infinito. Entonces yo digo, bueno, pero tengo un infinito sobre infinito que es indeterminación. Pero la fórmula de resolverla es decir, bueno, pero lo de arriba al ser una función de potencia, digamos, ¿sí? O una exponencial, digamos, siempre que tenga funciones exponenciales, siempre crece más rápido que una polinómica. Entonces, como lo de arriba es más grande y crece más, termina dando entonces más infinito. Es como que yo tenga, no sé, 8 dividido 2, esto me da 4. Si yo tengo 10 dividido 2, esto me da 5. O sea, siempre que lo de arriba sea más grande que lo de abajo, esto me va a dar números más grandes que 1. O sea, siempre más grande. Entonces, esto, como involucra a la X que tienda a más infinito, mientras más grande vaya poniendo números, a ver, si lo hacemos directamente con el ejemplo, yo puedo agarrar acá y decir, bueno, voy probando. Fíjense en que si yo voy probando, cuando X vale 1, por ejemplo, me va a quedar 3 a la cuarta. Y abajo me va a quedar 5. Entonces tengo 3 a la cuarta, ¿sí? Que sería, digamos, bueno, 3 por 3 por 3 por 3. Me va a dar 81 sobre 5. Bueno, 81 sobre 5. Esto me da 16,2. Bien, ¿qué pasa si tengo cuando X vale 2, por ejemplo? Me va a quedar 3 a la 8. Porque tengo 4 por 2, 8, 3 elevado a la 8, que esto me da 6.561. Dividido, acá tendría 2 a la séptima, ¿sí? Porque tengo x a la séptima y x vale 2 en este caso, entonces 128 por 5. Y esto me da 640. Y fíjese que si hago 6.561 dividido 640, esto me da, perdón, 6.000 me da 10,25. Entonces uno dice, pero pará, acá bajó. O sea, me dio más chico. Entonces nos está yendo al más infinito. Bueno, pero sigamos probando con un par de ejemplos más. Por ejemplo, cuando x vale 3, fíjate que arriba me quedaría, bueno, 4 por 3, 12. 3 elevado a la 12 que me da 531.441. Y abajo tengo 3 elevado a la séptima por 5 que me da 10.935. Y fíjate que cuando hago esa división me da 48,5. O sea, mira el salto que pega. De 10 se va a 48,5. Y ahora sí, a partir del X4 y en adelante, cada vez va a ser mucho más grande el número de arriba. Porque fíjese, a ver, fíjate que acá arriba tengo 3 a la cuarta, 81. O sea, 81 mucho más grande que 5. Acá, 6.561. O sea, creció mucho más rápido que 640. Y acá se fue a 500, o sea, más de medio millón. Y acá me quedó en 10.000. O sea, lo de arriba siempre crece muchísimo más rápido, siempre es mucho más grande que lo de abajo. Entonces, como lo de arriba siempre es mucho más grande que lo de abajo, siempre eso se va dando números cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Entonces me termina dando más infinito. Bien, otro de los límites que tenemos para resolver es el siguiente. Siempre, obviamente, cuando resuelvo límite me tengo que fijar que haya o una indeterminación o que lo pueda resolver directamente. Entonces, si yo reemplazo acá el 4 por x, evalúo, me queda 4 al cuadrado 16 menos 16, 0. Y abajo 4 menos 4, 0, me queda 0 sobre 0, o sea, una indeterminación. En el caso cuando tengo un x tendiendo a un número y no al infinito, ¿no? A un número, y tengo este tipo, por ejemplo, polinomio sobre polinomio y eso, la mayoría de las veces lo que se hace es reescribir esta expresión.
¿sí? Y casi siempre uno la reescribe factorizando y simplificando ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo a x cuadrado menos 16 puedo notar que acá hay una diferencia de cuadrados. Y esta diferencia de cuadrados es x más 4 por x menos 4. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el cuadrado de 16? Es 4 al cuadrado, justamente. Entonces, al 16 lo puedo escribir como 4 al cuadrado, ¿sí? Y justamente cuando tengo la diferencia de cuadrados es esto, x más, o sea, uno de los cuadrados más el otro por lo mismo, pero restando. Si ahora yo esto, o sea, porque yo tengo acá x al cuadrado menos 16 dividido x menos 4. Entonces a esto lo divido x menos 4. Y fíjate que esto lo puedo simplificar, ¿sí? Entonces, siempre y cuando puedo simplificarlo cuando el x no sea 4, porque no puedo dividir por 0. Pero como el x tiende a 4, quiere decir que no es 4, sino que se acerca al 4. Entonces, esta expresión, esta, x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, la puedo reescribir como x más 4 directamente, porque la reescribí de esta forma, pero esto se me fue. Entonces yo puedo a esto resumirlo en calcular el límite con x tendiendo a 4 de x más 4. Y acá sí ya sale directo, porque cuando evalúo 4 más 4, 8. Y esto directamente me da 8. Bien, el siguiente límite es este, que es conocido como el límite del 1 a la infinito. Y bueno, a ver, justamente evalúo eso. A ver, me fijo, ¿hay una indeterminación? Bueno, a ver, 4. O sea, el x reemplazo por 4, 4 dividido 4, 1. Y acá tengo 4 menos 4, 0. 8 sobre 0, o sea, siempre que tengo un número dividido 0, esto me da infinito. Entonces, acá tengo 1 a la infinito. Ahora, ¿por qué no puedo decir que 1 es a la infinito es 1? Si total estoy multiplicando 1 por 1 por 1 por 1 por infinitas veces, o sea, siempre me va a dar 1. Y no, porque en realidad esto no es el 1, el número 1 exactamente. Porque es x sobre 4. Y x tiende a 4. O sea, no es 4, sino que se acerca a 4. Recuerden que, a ver, recordad que la idea del límite es, si yo tengo acá el 4, ¿no? Suponiendo que tengo el dibujo. Bueno, lo que yo me fijo es qué pasa cuando me acerco al 4. Digamos, yo me acerco al 4 por izquierda y por derecha, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las imágenes? Bueno, esto me va a dar acá, por ejemplo, al 1, se está acercando al 1. Pero no estoy fijándome justo en el 4, sino que por costadito del 4. O sea, acá, en un intervalito del 4 chiquitito. ¿Sí? No sé, en 3,999999 o 4,00001, digamos. Muy cerquita del 4. Entonces, esto acá no es 1 exactamente, sino que es un número muy, pero muy cercano al 1. Por eso no puedo decir que esto me da 1. Entonces, ¿a cuánto me va a atender esto? Bueno, estos tipos de límite hay dos formas de resolverlo. A ver, las dos formas son lo mismo, viene de lo mismo, ¿sí? Pero bueno, hay una forma como directa usando la formulita, y si no me acuerdo la formulita, lo puedo hacer un poco más elaborado. Vamos a hacer las dos formas igual para que veas. A ver, la formulita me dice lo siguiente. Me dice, si yo tengo límite con x tendiendo a algo, ¿sí? No importa si algo, vamos a poner a, de una función elevada a otra función, esto es lo mismo que el límite con x tendiendo a de ¿sí? El número elevado a g de x multiplicado por f de x menos 1. Entonces, esta es una formulita, ¿sí? ¿Vamos a usarla? Sí, vamos a hacerlo en segundo lugar eso. Vamos a resolver como uno resolvería. Bueno, yo lo que tengo que llevar es a lo siguiente, a ver. La propiedad esta me dice que, bueno, si yo tengo el límite con x tendiendo a algo de 1 más 1 sobre una función elevado a la función, esto me da siempre y cuando el límite de x tendiendo a ese algo de la función, o sea, de la función esta que yo tengo acá abajo, en este caso me da infinito. Y si no tengo al revés, si el límite de x tendiendo a algo de 1 más una función elevado a 1 menos esa función, esto también me da pero en este caso siempre y cuando haga el límite de la función, me tiene que dar 0. ¿Sí? Porque veamos esto. Si el límite de la función es infinito, acá tengo 1 más 1 sobre infinito 0, entonces 1 más 0, 1, y arriba infinito, 1 a la infinito. Y si tengo que la función me tiende a 0,
1 más la función, esta función es, digamos, 0, 1 más 0, 0, elevado a 1 sobre 0, que es infinito, ¿sí? Entonces tengo que tener cualquiera de estas dos opciones. Entonces vamos a llevarle alguna de estas dos opciones. Y fíjense que en ambas me aparece el 1 más. Entonces me tiene que aparecer un 1 y un más. Y después algo que me quede, que después vemos qué es. Bueno, como no lo tengo acá, tengo x sobre 4 nada más, lo voy a agregar. Entonces, voy a agarrar y voy a decir, bueno, límite de x tendiendo a 4 de 1 más x sobre 4, que es lo que yo ya tengo, pero como yo agregué algo acá, no lo puedo agregar por agregar porque ya no es lo mismo entonces. Entonces lo tengo que sacar. Entonces, como sumé 1, voy a restar 1. Y esto elevado a la 8 sobre x menos 4. Bien. ¿Y ahora para qué hice esto? Bueno, porque ahora yo a esto lo voy a juntar. Esto voy a hacer esta resta. Entonces me va a quedar límite con x tendiendo a 4 de 1 más. Y si hago esta resta me queda, bueno, 4 por menos 1 menos 4. X menos 4 arriba. Y acá abajo el 4. Elevado a la 8 sobre x menos 4. Y ahora fíjense que ya está. Escribí lo mismo, porque fíjense que lo único que hice fue transformar la expresión. O sea, x sobre 4. Sumé 1 y resté 1, entonces no hice nada, porque 1 menos 1 es 0. Entonces sigue siendo igual todo eso. Pero ahora me quedó la forma que yo quiero. Entonces me tendría que fijar, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto me está dando esta función? ¿Me está dando 0? O sea, si yo calculo el límite a esta que es mi función, supuestamente, ¿me da 0? ¿O cómo me da? Bueno, en este caso, si yo analizo, reemplazo por 4, 4 menos 4, 0, 0 sobre 4, 0. O sea que estoy en este caso acá abajo. Entonces yo tengo 1 más una función que me tiende a 0. Lo tengo que tener elevado a 1 sobre esa función. Bueno, vamos a conseguirme eso entonces. 4. Y tengo 1 más x menos 4 sobre 4. Y lo tengo que tener elevado a 1 menos a 1, perdón, sobre la función. Entonces, 1 sobre, vamos a hacerlo al costadito y ya lo escribimos directo. Fíjate que si yo tengo 1 sobre, que sería dividido, ¿no? Dividido x menos 4 sobre 4, que es mi función. Esto es lo mismo que 1 por 4 sobre x menos 4. Entonces esto que me da 4 sobre x menos 4. A eso lo tengo que igualar. O sea, eso es lo que tengo que tener elevado arriba. Pero fíjense que arriba, acá, yo tengo 8 sobre x menos 4. Y acá tengo 4 sobre x menos 4. Y necesito conseguirme acá 4 sobre x menos 4. Pero yo ya casi que lo tengo. Porque yo al 8 lo puedo escribir como 2 por 4. Entonces tengo 4 por 2 sobre x menos 4. Esto es lo mismo que lo que yo ya tenía. Entonces esto lo puedo reescribir y decir, bueno, esto es el límite de x tendiendo a 4 de 1 más x menos 4 sobre 4. Y arriba escribo 4 sobre x menos 4 por 2. Es lo mismo, ¿sí? Lo que yo tenía. Bueno, pero yo ahora puedo decir acá, esto tengo que aplicar la propiedad del límite, que el límite de esto, el elevado al límite de 2, ¿sí? O sea, separar los límites. Pero bueno, para resumir un poco rápido, esto como límite me da e. Es lo que me dice acá. Esto me da e. Y me va a quedar e elevado a, ¿qué me sobrevivió acá? El 2. Entonces el resultado final me termina dando e elevado al cuadrado. Y a eso tiende el límite. ¿Qué pasará si uso esta propiedad de acá, la que puse en rojo? Bueno, veamos. Tengo límite con x tendiendo a 4 de x sobre 4 elevado a la 8 de x menos 4. ¿Qué me dice la propiedad? Fíjense, tengo una función elevada a otra función. Correcto. X sobre 4 la función elevada a otra función. El límite va a ser el límite de e elevado, o sea, esto va a ser igual al límite de e elevado ¿a qué? A g de x. ¿Quién es g de x? La función que estaba arriba. O sea, a 8 sobre x menos 4 por, ¿y qué me dice después? La función que estaba como base menos 1. Es decir, x sobre 4 menos 1.
Y entonces esto que me va a quedar, bueno, límite de x tendiendo a 4 de e elevado a la 8 sobre x menos 4 por, y acá tengo, si hago esta cuenta, me va a quedar x menos 4 sobre 4. Bueno, pero esto está multiplicándose, entonces esto se puede simplificar con esto. 8 dividido, esto lo puedo simplificar con esto, me queda 2. Entonces ahí me da e a la 2. Y acá lo hice más rápido, más directo con la formulita, pero en el caso que no me acuerdo de la formulita, ¿sí? O no sé, o no me la permitan usar, o no sé, digamos, o que no me la acuerde, bueno, puedo ir por este lado también, por estas dos, ¿sí? Pero si no, aplico la fórmula directa y son las dos maneras de resolver estos tipos de límites. Bueno, el siguiente ejercicio me dice calcular medidas de centralización y dispersión de los siguientes datos y me dan, bueno, una especie de tabla con datos. En ese sentido no me aclara de qué son esos datos, si son edades, pesos, no sé, notas, lo que sea, pero bueno, me dan esos datos. A ver, acá cuando se habla, esto es parte de estadística, ¿no? Cuando se habla de estadística, digo, a veces las medidas de centralización y dispersión, digo, algunos calculan, toman que son algunas, no sé, 3 o 4 tipos de medidas, por ejemplo. Hay algunos que agregan más datos también. Pero bueno, eso se va basando. A ver, yo lo que voy a tomar es las medidas de centralización o de posición, como se conoce también. Voy a tomar la media, la mediana y la moda, ¿sí? O sea, en términos de esto vamos a calcular media, mediana y la moda, ¿sí? Por ese lado. Y los parámetros de dispersión que vamos a calcular va a ser el rango, va a ser el desvío estándar, que lo conocemos con sigma, va a ser el desvío muestral. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso hay algunos que no toman el desvío muestral como lo básico de la dispersión, sino que es solo el estándar, pero bueno, vamos a calcularlo también. Y el coeficiente de variación. ¿Sí? El coeficiente de variación, vamos a ponerlo como CB. ¿Sí? Vamos a calcular todas estas cosas, digamos, todas estas cosas con esto. Bueno, ¿cómo arrancamos? Vamos primero lo que tenemos que hacer es agrupar, ¿sí? Agrupar los datos, agrupar los datos en una tabla. Y no es cualquier tabla, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a agrupar los datos en una tabla. ¿Qué va a tener esta tabla? Lo siguiente. Bien, X sub i son los datos, ¿sí? Los datos que yo tengo. F minúscula sub i, que eso se conoce como frecuencia absoluta, que significa, digamos, cuántas veces se repiten cada uno de mis datos. F mayúscula sub i, que significa frecuencia acumulada, que básicamente es como una suma, va sumando las frecuencias absolutas. O sea, bueno, el primer dato se repitió tantas veces. Bueno, digamos, la frecuencia acumulada sería, bueno, la siguiente frecuencia que es, se va acumulando lo que se repite ese siguiente dato más lo que venía repitiéndose el anterior. O sea, se va acumulando las repeticiones de los datos. Y esta última columna que básicamente es una multiplicación entre la frecuencia absoluta y el dato, y cada uno de los datos, ¿sí? Porque esto lo vamos a usar para calcular varias de las medidas que tenemos que calcular. Ahora bien, fijémonos que en los datos, yo acá puedo poner cualquier cosa, puedo empezar a poner 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el 100 si quiero, ¿no? Pero no me sirve. Entonces fijémonos esto, ¿cuál es el dato más chico que me aparece en mi tabla? Bueno, fijemos que el más chico es el 20. Entonces yo sé que, bueno, voy a arrancar del 20. Listo, 20 es el más chico. ¿Y cuál es el más grande? Bueno, fijémonos que el más grande que me aparece entre mis datos es el 24. Entonces voy a ir hasta el 24. Pero acá sí voy a ir pasando de en uno hasta llegar al 24. Entonces, 21, 22 es un dato que me puede tocar, 23 y 24. Y acá vamos a poner total, que ahora vamos a ver qué es el total que nos va a dar. Bueno, ahora que ya tengo armado como mi recorrido, ¿sí? Mi recorrido de mi variable, de la X, de los datos, o sea, desde dónde hasta dónde van mis datos,
Vamos a empezar a hacer la frecuencia absoluta, que es ver cuántas veces se repite cada uno de los datos en mi recolección de datos. Entonces, voy al 20. Vengo acá a la tabla y digo, bueno, voy a contar cuántas veces se repitió el 20. Entonces digo, acá no hay ninguna, acá tengo una. ¿Sí? O sea, vamos a analizar acá. Tengo una, ¿no? Acá. Después vengo acá y digo 2 y 3. ¿Sí? No tengo más veces que se repita. Entonces voy a venir acá y voy a decir, bueno, 3. La frecuencia absoluta, o sea, la repetición de mi dato 20, del dato 20 es 3 veces. Voy a hacer lo mismo con el resto. Entonces voy a venir acá al 21 y voy a decir, bueno, a ver, 21, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Entonces, 10 veces se me repite el 21. Vamos a ver el 22. Vengo acá y digo, bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y acá abajo ninguna. Entonces, 5 veces se me repite el 22. ¿Qué pasa con el 23? Fijémonos que el 23 no me aparece nunca. Entonces se repite 0 veces. Y el 24, digo, a ver, acá ninguna. Acá 1, 2, acá ninguna y acá ninguna. O sea, se me repitió nada más 2 veces. Bien, cuando sume todo esto, me tiene que dar el total de datos que yo tengo. A ver, si yo cuento acá el total de datos, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20 datos. O sea, recolecté 20 datos. Para yo saber si hice bien el conteo, o sea, si conté las veces que se repite cada uno de los datos, la suma de esto me debería dar 20. Entonces, 3 más 10, 13, más 5, 18, más 0, 18, más 2, 20. Entonces, conté, o por lo menos conté bien, al parecer, las veces que se repite cada dato. ¿Qué va a ser la frecuencia acumulada? Es decir, esto, bueno, a ver, hasta acá, hasta el primer dato, ¿cuánto se acumuló? ¿Cuántos datos se acumularon? 3. ¿Sí? Ahora digo, bueno, ahora cuando paso a al segundo número, 21, ¿cuántos datos se vienen acumulando hasta acá entonces? Bueno, las 3 veces que apareció el 20, más las 10 veces que me está apareciendo el 21, 13. Pero bueno, ahora le sumo más las 5 veces que me aparece el 22 y esto me da 18. Le sumo la 0 vez que aparece el 23, sigue dando 18. Y le sumo las 2 veces que me aparece el 24 y me da 20. Siempre estos dos datos me tienen que coincidir. ¿Sí? Entonces esa sería la frecuencia acumulada. Y ahora vamos a hacer esto de frecuencia absoluta por x y. O sea, hago 20 por 3. Esto me da 60. Acá sería 21 por 10. Esto me da 210. Acá sería 22 por 5. Y esto me da 110. Acá sería 23 por 0. Esto me da 0. Acá sería 24 por 2. Esto me da 48. Bien, ahora vamos a ver para qué vamos a usar esto. Bueno, empecemos a calcular las cosas. Vamos primero con la media. La media, que se la conoce como un X con una barrita arriba, tiene la siguiente fórmula. La sumatoria de xy por f sub i, todo esto dividido n. ¿Quién es n? Bueno, n es esto, es el total de datos. Entonces, ¿qué quiere decir esta formulita? Bueno, la sumatoria de todos los x sub i por f sub i. Ahí me aparece esta tablita. X sub i por f sub i. Entonces, la sumatoria de todo esto, dividido n, me va a dar la media. Entonces, ¿qué sería la sumatoria de todo esto? Bueno, 60 más 210 más 110 más 0 más 48. Y todo esto dividido 20. Acá tengo 428 dividido 20 y esto me da 21,4. Quiere decir que la media, ¿sí?, de los valores que yo tengo es 21,4. Bien, vamos ahora a la mediana. Bueno, en la mediana, básicamente es como ver el valor que está en el medio. ¿Sí? O sea, si yo distribuiría, digamos, a ver, la manera fácil de decir, si yo por ejemplo tengo estos datos, 1, 3, 5, 7, 9, los tengo en orden. Una vez que yo los ordeno, yo digo, bueno,
El valor que está en el medio es la mediana. Entonces yo, por ejemplo, puedo agarrar y decir, bueno, tacho lo de las puntas, tacho lo de las puntas, listo. Este es el valor que está en el medio, la mediana. Pero en este caso, digamos, yo no puedo determinar fácilmente, porque tengo valores encima que se me repiten. Entonces acá, lo que yo hago es lo siguiente, hago n sobre 2, ¿sí? O sea, en este caso sería 20, que son total valores sobre 2, 10. Y lo que hago es buscar en la columna de F mayúscula sub i, o sea, de las frecuencias acumuladas, el primer X sub i, o sea, el primer dato que corresponde a una frecuencia mayor o igual que n sobre 2, es decir, mayor o igual que en este caso 10 medio n sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la frecuencia, ¿no? La frecuencia acumulada que me da o 10 o mayor que 10. El primero. Fíjense que si me fijo acá en la frecuencia acumulada, vengo acá y digo, bueno, a ver, esta 3 no es mayor que 10. 13. Ah, acá encontré. Esta ya es mayor que 10. Entonces, justamente puedo observar esto. Que vemos que el primer valor, o sea, que el primer valor tal que f sea mayor o igual que 10 es 13. Entonces digo, bueno, ¿a qué xi, o sea, qué dato le corresponde a ese 13 de la frecuencia absoluta? ¿Sí? Perdón, de las frecuencias acumuladas. Bueno, si veo, este 13 le corresponde el xi 21. Entonces, voy a ver que entonces le corresponde xi igual a 21. Bueno, este xi igual a 21 va a ser en este caso la mediana. ¿Sí? Bien. Fijémonos que, a ver, si lo tomamos como di el ejemplo recién, esto, la idea de ordenarlos a todos mis valores y ir viendo cuál es el valor del medio. Digo, acá por ejemplo, los ordene, ¿no? Se repite 3 veces el 20, 10 veces el 21, 5 veces el 22 y 2 veces el 24. Entonces empiezo, a ver, voy tachando los extremos. Voy tachando los extremos. 21 con el 22, 21 con el 22, 21 con el 22, 21 con el 22, acá con este. Y bueno, y acá se hace como un, por así decirlo, un promedio entre estos dos. ¿Sí? Cuando es par. Cuando es impar van a ver que me queda exactamente justo uno solo número, entonces este va a ser la mediana. En este caso, como la cantidad de datos es par, yo digo, bueno, entre estos dos digo un promedio. 21 más 21 sobre 2. Bueno, pero esto es 2 por 21 sobre 2, que justamente es 21. ¿Sí? Y ahí está justamente el dato que es la mediana. ¿Sí? Bien. Vamos con la moda. Y bueno, para calcular la moda básicamente es el valor de mayor F minúscula I. Es decir, de mayor frecuencia absoluta. O sea, el valor que más se repite, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si venimos a la tablita esta, el valor de la frecuencia, o sea, el valor que más se repite 10 veces es el 21. Entonces, en este caso, la moda es 21. ¿Sí? Porque es el valor que más se repite. 10 veces en este caso, ¿no? 10 veces. Bien. Esto es lo que es, digamos, parámetros o, bueno, como pedía acá, ¿no? Las medidas de centralización. Ahora vamos a las de dispersión, ¿sí? Entonces, habíamos visto que las de dispersión era, vamos a escribirlo, parámetros de dispersión. Bien,
Parámetro de dispersión. Dijimos el rango primero. A ver, habíamos quedado en 3. Vamos con el 4. Rango. Bueno, el rango, vamos a conocer con la letra R, es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo era 24 y el valor mínimo 20, entonces tenemos un rango de 4. ¿Sí? Listo, el rango es fácil entre todos. Vamos con el desvío estándar. Para el desvío estándar se hace la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores menos la media al cuadrado por la frecuencia, ¿sí? La f minúscula, sobre la cantidad de datos totales, a todo esto la raíz cuadrada. Y fíjense que para el desvío muestral es exactamente lo mismo. Cada dato restado con la media al cuadrado por la frecuencia, pero en vez de sobre la cantidad de datos, sobre la cantidad de datos menos 1. Entonces vamos a tratar de unificar las cosas para calcular algo que nos sirva para los dos. Así ya vamos haciendo todo más rápido y no tenemos que estar deteniéndonos en, bueno, calculo esto, calculo lo otro, ¿no? Fíjense que acá, a ver, digamos, fíjate que acá tengo a cada dato le voy a restar la media que calculé. A esa resta la elevo al cuadrado y a ese resultado lo multiplico por, en este caso, la f minúscula, ¿sí? La frecuencia absoluta, que le corresponde a este dato, ¿no? A cada uno de esos datos. Después, bueno, lo divido, esto después veo. Pero digo, la parte de arriba del numerador es eso, es agarrar cada dato, restarle la media aritmética. Bueno, se conoce como media aritmética, no lo nombré, pero bueno, la media. A ese resultado elevarlo al cuadrado y a eso multiplicarlo por la frecuencia absoluta de ese dato, que le corresponde a ese dato. Esto lo uso también para el muestral también. Entonces voy a calcular eso primero. Y después voy a ver cómo calcular cada cosa. Entonces primero lo que vamos a calcular justamente es eso. La sumatoria de x1 menos la media al cuadrado por la frecuencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer la sumatoria de esto? Bueno, a ver, vamos a ir a la tabla. Dice, primero, la media ya calculé que es 21,4. Entonces, voy a la tabla. Primer dato, 20. Y fijémonos que la frecuencia absoluta es 3. Entonces, ¿qué me va a quedar primero? 20 menos 21,4, que es la media, elevada al cuadrado por 3. Más, porque estoy calculando una sumatoria, con el segundo dato. Vamos al segundo dato, 21. Y la media siempre es 21,4. Y la frecuencia es 10 en este caso. Entonces me va a quedar 21 menos 21,4, que es la media, elevado al cuadrado, por 10. Más. Vamos con el tercer dato. El tercer dato era 22 menos 21,4, que es la media al cuadrado, por la frecuencia, que era la cantidad que se repetía el 22 5 veces. Más. Ahora sigue, bueno, 23 menos 21,4 al cuadrado por 0, porque no se repetía nada, más 24 menos 21,4 al cuadrado por 2, que es la cantidad de veces que se repetía ese número. Entonces la sumatoria de todo es empezar a hacer estas cuentas. Bueno, cuando hago este primer término, 20 menos 21,4 me da menos 1,4. Si lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 3, esto me da 5,88. ¿Sí? Yo ya ahorro las cuentas, pero digo, lo haces con la calculadora y listo. Más este término me da 1,6. Más este término me da 1,8. Más esto me da 0, porque está multiplicado por 0. Más 13,52, que me da este último. Y ahora bien, cuando sumo todo esto me da 22,8. Bueno, aproximadamente, si esto tiene varios decimales. Bueno, 22,8. Entonces ahora puedo calcular directamente el desvío estándar y el desvío muestral, porque ya tengo el dato de arriba. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo hago con rojo acá. El desvío estándar va a ser la raíz cuadrada de lo de arriba, ya calculé que me da 22,8.
ya me ahorré, lo hago una sola vez y ya me ahorro siempre. Sobre n, 20, cantidad de datos. Entonces esto me va a dar la raíz cuadrada de, hago 22,8 dividido 20. Eso me da 1,14 aproximadamente. Y la raíz de esto me da 1,067 aproximadamente. Listo, ahí calculé esto. Y vamos con el muestral. Lo mismo, raíz de 22,8 también arriba, pero dividido 19, porque tengo 20 menos 1, o sea, la cantidad de datos menos 1. Esto me da la raíz de, cuando hago 22,8 dividido 19, me da 1,2. Y esto me da 1,095. Bien. ¿Sí? Lo que tiene que ver con, digamos, no voy a entrar en profundidad en eso, pero digo, el tema del desvío es cuando yo tengo un gráfico de dispersión, es un gráfico donde tengo puntitos, ¿no? Yo voy tirando los valores. Entonces, a veces los puntos están muy separados, muy dispersos. Entonces a mí me cuesta, digamos, no hay mucha relación entre los números porque me cuesta como unificarlo. Pero a veces los puntos me aparecen como medio juntitos y yo esto lo puedo, por ejemplo, representar con una recta. ¿Sí? Que esa recta justamente es como un promedio entre todos los puntos y me representa la situación, quiere decir que los puntos están muy relacionados. Bueno, el tema del desvío, todo esto que estamos calculando ahora, me dice más o menos qué desvío hay entre los puntos, ¿sí? Entonces, cuando está muy cerca de uno, quiere decir que están muy relacionados, ¿sí? Es decir, hay una correlación, ¿sí? Entre los puntos, y cuando esto me dan números muy chiquitos, casi cero, ponele, negativos, o me dan números ya muy grandes, quiere decir que están muy dispersos, ¿sí? No están relacionados. Bueno, y por último vamos a calcular, tengo acá, ya dijimos, bueno, el desvío estándar, el desvío muestral, el coeficiente de variación. Entonces, por último, el coeficiente de variación, que básicamente es el desvío estándar dividido el módulo de la media aritmética. Esto más que nada porque, digo, la media aritmética me pudo haber dado negativa, también, digamos, dependiendo de los valores que yo tenga, ¿sí? Pero bueno, se usa el módulo para que me quede positivo. Bueno, el desvío estándar, y esto, perdón, multiplicado por 100. Esto multiplicado por 100. Bien, entonces, el desvío, ¿cuánto me dio a mí? Me dio 1,067. Dividido la media. La media es 21,4. Y a esto multiplicarlo por 100. Bueno, cuando hago esta cuenta me termina dando 4,98. Bien, y ese sería el coeficiente de variación, ¿sí? En este caso no me pide graficarlo ni nada, así que no lo vamos a hacer. Pero bueno, básicamente estos serían por lo menos los principales relacionados con las medidas de centralización y de dispersión.